Es una mañana de gran bendición y victoria. Dios ha sido bueno. Ha sido, es y será bueno siempre. Le damos una cordial bienvenida a todos los que nos pueden estar visitando y tenemos la bendición de poder entregar nuestros niños a los maestros y pastores de la iglesia de niños. Y están ellos dispuestos a servirles, esperándoles. Y nos vamos preparando para el mensaje de esta mañana. Dios ha sido bueno. Ok, entregamos nuestros niños y volvemos en reverencia y en silencio a nuestros lugares. Nos vamos ubicando en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13. Mateo capítulo 13, nos ubicamos nuestros ojitos en el verso 1, mientras esperamos terminen de salir los niños y los maestros. ¿Todos listos? De pie para que reverenciemos la palabra de nuestro Dios y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 13, desde el verso 1 en adelante dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Pueden estar sentaditos. La llegada de Jesús, nuestro Salvador, a nosotros ha removido el mundo espiritual. Su presencia y palabra en nuestras vidas nos ha traído y aún nos traerá gran bendición, esperanza, libertad, conocimiento, salvación, propósito de Dios y vida en abundancia. Traerá fruto aún al 100 por 1, multiplicación en nuestras vidas. Pero también ha traído la persecución de las tinieblas que influencian a este mundo. Dios quiere que estemos conscientes de esto para que sepamos hacerle frente y resistir, soportar con paciencia y entendidos de lo que pasa hasta el final, y así obtener en victoria sus promesas. Titulé este mensaje, que no creo haberlo titulado yo, sino el Espíritu Santo que me lo dio, por causa de la palabra. Y hoy nos vamos a enfocar en dos impactos directos
que la presencia de Dios y la palabra de Dios llegada a nuestras vidas y en voluntad propia, cada uno de nosotros la hemos acogido, la hemos amado, su palabra, trayéndola a nuestras vidas. Esto ha impactado. Hay pueblo de Dios que se confunde porque este impacto no solamente es el impacto de la vida que Cristo nos vino a dar y de la bendición que Cristo nos vino a dar. Él quiere que estemos conscientes, por eso lo dice en su palabra, que también nuestras vidas, con la llegada de Cristo a nosotros y con la llegada de su palabra, también nuestras vidas son impactadas por las tinieblas en persecución, en lucha y en brega. Por ejemplo, Jesucristo decía a nosotros, sus discípulos: miren bien que yo les envío como a ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes y al mismo tiempo sencillos como palomas. En pocas palabras, sean muy cuidadosos, sean muy sigilosos, porque la maldad está alrededor al acecho. Pero al mismo tiempo sean inofensivos, tanto como lo es una paloma que nunca le hace daño a nadie. Eso estaba diciendo Cristo. También Cristo dijo: deben saber que el mundo les aborrecerá. Piensen en esas palabras. El mundo les aborrecerá porque ustedes no son del mundo. Aunque viven en el mundo, ustedes no son de este mundo, son del Padre. Y sepan que cuando el mundo les aborrezca, deben recordar que a mí, dice Cristo, me aborrecieron primero. Y por eso nosotros vimos día a día en los días de Jesús en la tierra cómo Él sufría el señalamiento, el escarnio, la blasfemia y la persecución de muchos seres humanos. Seres humanos por los cuales Él mismo había dado a dar su vida, había venido a dar su vida y venía a predicarles y a prepararles para la salvación eterna. Pero como dice en las cartas a los cristianos, no debemos cansarnos mirando el ejemplo de Jesucristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, ¿por qué dice tal contradicción de pecadores contra él mismo? Porque Cristo había venido a amar a los pecadores. Cristo había venido a perdonar a los pecadores. Cristo había venido a salvar a los pecadores. Y los pecadores lo estaban señalando, lo estaban condenando a una cruz. Entonces el Señor nos da el consejo a nosotros los cristianos, que cuando nosotros veamos contra nosotros estas cosas, contradicción de gente que amamos y nos estamos dando por ellos y sin embargo se levantan contra nosotros. A veces los ministros de Dios, a veces no, casi todo el tiempo, damos nuestras vidas al Señor con el propósito de servir a su pueblo, y muchas veces parte de esa grace se está dando a la tarea de golpear, de señalar a aquellos que no saben, que se están dejando de dormir por pedirle a Dios una palabra que pueda ser de aliento para su vida, o un consejo que pueda ser de bendición y vida para su vida, o pedirles por ellos perdón y pedirles al Señor que tenga misericordia y les ayude. Y sufrimos esa contradicción de pecadores porque no se dan cuenta que nos debemos a ustedes, que realmente nuestro propósito en la vida es servirle a Dios, y servirle a Dios es servirle a ustedes. Entonces Cristo nos prepara en su palabra. Cristo dice: no todo va a ser color de rosa. En mis palabras, Cristo dice en resumen: no todo va a ser color de rosa. Unos les amarán, pero otros les aborrecerán. Y nosotros debemos estar preparados para eso. Es por eso que a veces no entiendes por qué en tu trabajo, o por qué en tu familia, o por qué en tus estudios, a veces hay personas que sin razón te odian. Sin ninguna razón. Tú analizas y dices: ¿pero qué le he hecho? ¿Por qué se ensaña de esa manera conmigo? Debes identificar que hay un espíritu hermoso que se llama el Espíritu Santo en tu vida desde el día que creíste de corazón en Cristo,
Ese Espíritu Santo está en nosotros y por lo tanto, los que no tienen ese Espíritu Santo, los que están bajo el espíritu inmundo de este siglo, de este mundo, sienten rechazo. Espiritualmente hay un chispazo de rechazo. ¿Ok? Jesús dijo, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Ok? Y ahí entendemos muchas veces este obrar en los seres humanos. Debemos estar preparados. Pero este mensaje será directo en dos áreas. Y quiero comenzar cuando nosotros nos dicen, te tengo dos noticias. Una mala y una buena. ¿Cuál quieres escuchar primero? Y uno como que dice, bueno, tengo tanta necesidad de escuchar noticias buenas que quisiera decirte que me digas primero la buena, pero dame la mala primero, para que después la buena me ayude a sostenerme. Y Dios me guió a que esta enseñanza sea en 2 puntos, pero son 2 puntos de cuadra llanera. No crean que son 2 puntos y va a durar 30 minutos. Son 2 puntos donde vamos a desarrollar el conocimiento a través de ejemplos que el Espíritu Santo me daba en las Escrituras, de cómo esto impacta nuestras vidas. Y el primer punto es lo que los seres humanos con poca profundidad de conocimiento en el Señor etiquetamos como la mala noticia. Que sin embargo yo les quiero decir, cuando tenemos fe en Cristo, entendemos que aún la mala noticia o la persecución o la lucha se convierte en bendición para nuestras vidas. La Biblia dice, bienaventurados sois cuando por mi causa te vituperen, te persigan o digan cualquier tipo de mal contra ti mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es muy grande en los cielos. También dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudarán a bien, aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces, vamos a la segunda carta a Timoteo. Hoy vamos a tener, gracias al Señor, creo que esto es emocionante, lectura bíblica. ¿A cuánto les gusta leer la palabra y entenderla? Es una bendición. Es luz en medio de las tinieblas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, desde el verso 1 dice, tú pues, hijo mío, ¿a quién está dirigida la carta? A un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos e hijas de Dios? La Biblia dice, Cristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Así que yo creo que estás aquí por Cristo, no por otra cosa. Entonces eres hijo e hija de Dios. Esta carta está escrita para ti y para mí. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dense en cuenta cómo está dirigida por el Espíritu Santo la carta a nosotros. ¿De qué nos está hablando? Yo veo que un comandante o un general supremo está preparando a sus soldados, porque ahí le está dirigiendo el mensaje como a soldados. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Que ser buen soldado de Cristo me traerá penalidades? Pues sí. Ser fiel a Dios hará que nos ganemos gratuitamente el desacuerdo de muchos. ¿Ok? Hoy hay naciones con leyes avaladas por los congresos, donde los pastores que se han encontrado predicándole la palabra a movimientos de la nueva era, a movimientos de homosexualismo y lesbianismo, de pedofilia, esos pastores serán penados con cárceles. ¿Están siendo penados a cárcel por ser infieles a Dios? No, están siendo penados a cárcel por ser precisamente fieles a Dios.
Es un ejemplo entre mil que están ocurriendo de la persecución a los cristianos. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuántos somos soldados de Jesucristo? Ok. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Me han metido preso como si yo fuera un delincuente, está diciendo el apóstol. Me han metido preso como si yo fuera un delincuente por servir a ese Cristo que dio la vida por nosotros. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Fíjense cómo esto es reafirmado por Dios. Palabra fiel es esta, y abre puntos. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener cuidado porque las masas están detrás de un evangelio que solo predica las rosas del evangelio y que no predica las espinas que hay en el camino hacia llegar a las rosas. ¿Cuántos van conmigo y me entienden? Para llegar a esa rosa hay un tallo que está lleno de espinas. Y todos los cristianos, también Dios escribiendo a la carta a Timoteo a través del apóstol dijo, debe saber que todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Así que el evangelio es una bendición por donde lo miremos, pero es mentira decir que el evangelio es color de rosa. Y hoy muchos se están volviendo atrás porque los enamoraron diciéndoles que si venían al evangelio y a Cristo todo sería perfecto. Y quiero decir y fijar posición, aquí estamos leyendo en la Biblia, no es fácil. A esta lectura yo le escribí, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. ¿Cuántos queremos reinar con Cristo por la eternidad? Comenzar 1000 años y después seguir la eternidad. Bueno, debemos saber que también hay etapas de nuestras vidas donde vamos a sufrir. Amén. Allí vamos a entender, porque ¿qué pasa? Cuando solamente vemos la parte buena y vienen las luchas a nuestras vidas, comienza por nuestra malformación doctrinal, comienza la incertidumbre y la confusión y comenzamos a preguntarnos, ¿será que es que yo no estoy en el verdadero Dios? ¿Será que me pasan todas estas luchas y pruebas porque realmente yo no estoy en la verdad? ¿Será eso? Y Dios es hermoso y entonces nos deja claridad. Su palabra es luz en la oscuridad y nos dice con un espaldarazo, hijo mío, hija mía, el hecho de que estés pasando por pruebas en algunas etapas de tu vida no quiere decir que no estoy contigo. Las pruebas van a ser la rueda donde yo le voy a dar a formar tu vida como buen alfarero. Allí te voy a dar forma. Allí voy a darte la imagen que yo quiero que tú tengas. Por causa de la palabra de Dios somos atacados. Y volvemos, ese es el primer punto, el que estamos desarrollando, y volvemos a Mateo en el capítulo 13. Pero ahora vamos a leer en el verso 18. Cuando Jesús les desglosa o les explica la parábola que hace un momento les acaba de
de citar, la parábola del sembrador. Y dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Está describiendo la diferencia, los diferentes sentimientos en las multitudes que vienen a Cristo cuando escuchan su palabra. Cómo reaccionan las vidas, cómo reaccionan los corazones. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Yo quiero que presten atención a este verso. En este verso fue donde Dios me dio esta enseñanza hace un tiempo atrás y comencé a escribirla. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, y esto lo resaltamos en comillas, por causa de la palabra. ¿Cuántos están leyendo conmigo allí? Esto quiere decir, según Cristo nos está explicando, que por causa de la palabra de Dios en nuestra vida viene aflicción o persecución. ¿Nos dimos cuenta? Ahí está claro, por causa de la palabra. Por eso es que los apóstoles, cuando los golpeaban y los metían presos, cuando los azotaban con aquellos 39 azotes romanos y les aseguraban los pies en el cepo en las cárceles y los ponían en esas condiciones infrahumanas, ellos no se quejaban, sino que ellos alababan. Ya ellos habían entendido, Cristo les había enseñado de primera mano que por causa de la palabra iban a ser bendecidos, pero por causa de la palabra también iban a ser perseguidos. Así que ellos se sintieron bienaventurados de ser tenidos por dignos de azote. ¿Me escucharon? Se sintieron bienaventurados de haber sido tenidos por dignos de azote por causa del nombre que es Jesucristo. Así decían los apóstoles. Y cuando a Pedro y a Silas, a Pablo y a Silas, los metían en una de esas tantas veces que los metieron presos, la Biblia reseña que ellos no cayeron en lloro, en depresión y en tristeza, sino que ellos se levantaron en ese lugar a alabar a Dios, a adorarle, a darle gracias. Por eso decía al principio, porque aún la mala noticia del evangelio, que es la persecución por causa de la palabra, para los hijos e hijas de Dios se convierte en una bendición. Y al final de toda la enseñanza, lo vamos a atender claramente por sobrados ejemplos que están en la Escritura y que hoy apenas quizás traigamos unos 5 o 6 ejemplos, pero que es maravilloso. Sigue diciendo, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Afán de este siglo, engaño de riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, la palabra de Dios ha venido a tu vida y a la mía para darnos fruto. Pero cuando tu corazón se pone más en la riqueza, en lo que estás perdiendo, en el afán de este mundo, la palabra que Dios te envió para generar fruto en ti se hace infructífera. No genera fruto porque tu corazón le está dando más lugar a lo material que a lo que Dios te está entregando. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Termino este punto diciendo lo siguiente: los diferentes tipos de tierra, que son los diferentes tipos
de seres humanos que Cristo presenta, a todos se les ha entregado una semilla que es la palabra de Dios. Igualmente a todos, las pruebas que les han venido no son diferentes al uno del otro. Igualmente a todos los seres humanos que se les ha entregado la semilla, les han venido las mismas pruebas. La diferencia está en la manera en que cada hijo o hija de Dios, se agarra de la promesa, se agarra de Cristo y de la palabra que le ha dado para enfrentar dicha prueba. Por ejemplo, cuando es sembrada la palabra y la recibimos con gozo, pero viene el malo, dice allí, viene el malo, y viene y te trae un dardo de fuego, como dice la Biblia. Y Cristo te dice que Él es tu sanador, pero el enemigo viene y te dice que te va a enfermar y que viene una pandemia y que va a acabar contigo. ¿A quién se va a rendir tu corazón? Si se rindiere a la acechanza del malo, inmediatamente va a comenzar el miedo, la angustia y muy probablemente la depresión en tu vida a gobernarte. Porque no estás creyendo lo que Cristo te dijo, estás creyendo lo que el malo te dijo. El malo está suplantando la buena semilla por una mala semilla. ¿Cuántos van conmigo? Ubiquémonos como nuestros corazones como un terreno donde se siembra, porque así Cristo lo diseñó allí para que lo entendiéramos. Pero a otro que igualmente fue sembrada la misma semilla, tiene afanes del día a día, del trabajo, de los quehaceres, de las ocupaciones. Tiene afanes por querer hacer dinero y hacer riquezas. Pero Cristo dijo: buscad primeramente mi reino y su justicia, y todo lo demás va a venir como añadidura. El ser humano, frente a la promesa de Cristo y frente al afán de la sociedad y a la economía, va a tener que tomar una decisión. Y es allí donde Él dice: muchos permiten que el estar pensando en lo material y en los afanes de este mundo les ahogue la palabra que Dios les dio. Pero aquel que permanece y dice: voy a poner todo a un lado y voy a poner en el centro de mi mente, de mi corazón y de mis días, mi ocupación va a ser el centro, Jesucristo. Todo lo que se está poniendo a un lado, Cristo se va a encargar de traerlo como añadidura. ¿Ok? ¿Qué hace? ¿Qué hace que por una u otra razón nuestros corazones sean infructuosos para la palabra? Nos permitamos, por una u otra de las razones que Cristo allí explica, nos permitamos dejar robar la semilla, la buena semilla de Cristo. ¿Qué hace? Solamente nos lleva a no tener fruto. Quiero que antes de pasar al segundo punto, dejemos claro eso. Todos aquellos que por estas diferentes circunstancias que Cristo explica, se nos es robada la confianza en la palabra que Dios nos ha entregado, lamentablemente quedamos en la derrota o quedan en la derrota. ¿Ok? Quedan sin fruto. Esto me ayuda a identificar de que yo no debo darle espacio al enemigo para robarme lo que Dios me está entregando. Yo debo agarrarme de lo que Dios me está entregando y debo rechazar lo que el enemigo me está trayendo. ¿Cuántos quedamos claros allí? Porque ¿qué pasa? Ese que hace eso es el único que logra que la semilla que el Señor sembró produzca fruto, en algunos al 100 por uno, en otros al 60 y en otros al 30. Pero fíjense, en cualquiera de los casos produce un fruto mucho más grande y numeroso que el que se le sembró. Porque Cristo dice: se le sembró una semilla y la multiplicó por 30 más. Se le sembró una semilla y la multiplicó por 60 veces más. No sé si lo vemos. Pero para esto, yo lo voy a decir así: el precio perfecto lo pagó Cristo, pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer. No todo se lo dejamos a Dios. Hay algo que Dios está esperando que tú y yo hagamos, y es pagar el precio de poder confiar en Él. Y es pagar el precio de ponerlo a Él primero que cualquier otra cosa, y no permitir que nada robe lo que Él está haciendo en nuestros corazones. Por eso el proverbio dice: sobre toda cosa que tú cuidas y guardas, guarda tu corazón, porque de allí
es de donde emana la vida. ¿Ok? Entonces, debes saber. Y ahorita les hablo especialmente, les hablo a todos, pero especialmente a los nuevos en Cristo, a los que tenemos poco tiempo en el Evangelio. Escribí esta reflexión. Si acabas de ser tocado o tocada por el amor del Señor y has decidido seguir a Cristo y has notado que con tu decisión se han venido problemas adicionales a tu vida, problemas con tus seres amados, con tu trabajo o con cualquier área de tu vida, esto que escribí es lo que sentí. El Espíritu Santo me dijo que te dice a ti. El Señor te dice: por favor, no te rindas. Por favor, sigue adelante. No te detengas. Acuérdate de Israel. Está en opresión de 400 años. Dios tiene compasión y misericordia y determina sacarlos de esa opresión y traerlos a una vida de bendición. Pero acuérdate que Satanás, representado en Faraón, no quería dejar salir al pueblo de Dios a la bendición. Y después de muy reprendido por Dios, lo soltaba. Pero cuando veía que el pueblo de Dios se iba camino a la bendición, les iba atrás y arreciaba sus ejércitos y sus ataques. Esto explica por qué cuando tú decides acercarte a Dios se te vienen pruebas. Quiero hablarte claro y decirte: no tengas miedo. Cristo es más grande que las pruebas que se te están viniendo. El enemigo, dáselo a Él se lo merece. Son para ti, Jesucristo. Tuya es la gloria, Señor. Tú eres el que habla lo oportuno a tu iglesia. A ti la gloria, Dios. Cristo te dice que Él es más poderoso en ti que el que está en el mundo trayéndote esos gritos como león rugiente, pero no es león rugiente. ¿Ok? A todos, cuando nos acercamos a Cristo, se nos levantan los vendavales. Pero quiero decirte de parte de Dios una vez más: persevera, agarrado de Cristo, persevera. No te detengas, sigue adelante, no te rindas. En Cristo realmente está tu vida y está tu victoria. Todas esas luchas van a pasar en el tiempo señalado por el Padre. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria, Dios. El punto número 2. El punto número 1 era cuadra llanera, pero cuadra llanera de Barinas, de Portuguesa, que son llanos más pequeños. El punto número 2 es cuadra llanera de Apure, que es un llano más grandote, de las sabanas de Apure. Punto número 2: por causa de la palabra de Dios y su presencia en nuestras vidas, somos muy bendecidos. ¿Cuántos escucharon? Esto también lo dice la Biblia, esto también lo dice la palabra, y esto también es importante que tú y yo lo sepamos. ¿Ok? Porque cuando Dios escribió a través de Pablo a Timoteo, y lo leíamos, diciéndonos que nos preparáramos para sufrir penalidades como soldados de Jesucristo, también Él dice: porque el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Él está diciendo: Timoteo, sigue adelante, porque esto va a ser una lucha, pero luego viene un fruto. ¿Ok? Pone el Señor esperanza en nuestros corazones de que vale la pena sufrir penalidades. Y termina esa lectura donde la hicimos diciendo: si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. ¿Ok? Por eso está allí, para que tengamos esperanza y para que estemos conscientes. Según Mateo capítulo 13 y el verso 23, que viene diciendo que por causa de la palabra viene la persecución en el verso 21, también debemos entender que por causa de la palabra viene la multiplicación en el verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60
y a 30 por 1. Y comienzo a citar los ejemplos que el Señor me compartía en el corazón. Abraham, Dios le dio una palabra, una promesa. En esa palabra: te multiplicaré, tu descendencia será muy grande. Fíjense hacia dónde está dirigida, qué tremendo, hacia dónde está dirigida la promesa de Dios a Abraham. Abraham, ven acá, mira las estrellas del cielo, ¿las puedes contar? No, Señor. Bueno, así va a ser tu descendencia, no la vas a poder contar por grande. Abraham, ven acá, mira la arena del mar, ¿la puedes contar? No, Señor. Bueno, así de grande va a ser tu descendencia, nadie la va a poder contar. Enseguida Abraham mira al instrumento por medio del cual Dios le daría aquella descendencia prometida y ve a Sara. Y Sara era estéril. ¿Cuántos están conmigo? Por causa de la palabra que Dios marcó a Abraham para bendecirlo, viene una lucha. El enemigo pone estéril a Sara. Y yo lo digo así tranquilo porque yo sé que de Dios es la fertilidad y que del enemigo es la infertilidad. Entonces Dios le dice a Abraham: te voy a hacer una descendencia grande. El enemigo dice: vamos a impedirlo. Y Sara está estéril. Pero ¿qué pasa? Vino esa lucha. Fueron años, me imagino a Abraham y a Sara dándole vuelta a la promesa de Dios. Y llegan los años, 80 años, 90 años. Sara ya no, ni siquiera le venía el periodo, mucho menos podía procrear. No había procreado joven cuando le venía el periodo, mucho menos ahora que había cesado. Y la promesa de Dios, Señor, y entonces, y toda aquella angustia, incertidumbre, fueron las que llevaron a Abraham a cometer aquel pecado de acostarse con la sierva de Sara y de tener a Ismael, entre comillas, como si ellos estuviesen ayudando a Dios para que Dios lograra cumplir la promesa que había dado. Pero no fue más que un error, y por eso quizás, entre otras cosas, no solamente para animarte a que no desmayes, a que no vuelvas atrás, sino también para animarte a que no cometas un error, a que no trates de ayudar a Dios con una injusticia. Quizás por eso Dios nos trae esta palabra, para que entiendas que cuando Dios te promete algo, no es que todo de una vez la bendición y el color de rosa y tal. Hay que pasar días difíciles muchas veces hasta que aquel algo se hace realidad en nuestras vidas. Y esto le pasó a este siervo. Pero Dios es suficiente, y en su tiempo hizo el milagro en la vida de Sara, y vino el hijo llamado Isaac, y luego esa descendencia tan grande que ahora mismo no para de crecer. Ejemplo número 2. En este ejemplo me detuve a estudiar un poco, a recordar estos días de Jacob, y quiero que vamos a Génesis capítulo 28. Realmente es inspirador y apasionante, porque Jacob era un ser humano tal cual como tú y como yo. Que comenzó con muchas imperfecciones en su vida, pero había algo positivo en su corazón, y es que Jacob amaba a Dios. Jacob quería la bendición de Dios, perseguía la bendición de Dios. Y lo primero que ocurre en el capítulo 28 de Génesis es que Isaac, su padre, lo bendice y lo envía a la tierra donde estaban sus descendientes, para que él no tomase mujer de aquellas que Dios les instruía que no tomasen, porque eran yugos desiguales de la tierra de Canaán. Y dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. ¿Qué hizo Jacob su padre? ¿Qué hizo Isaac su padre? Lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham
y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Él salió, Dios le da a través de su padre una directriz, lo bendice y lo envía. Y en el verso 10 dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob se va sin nada. Más adelante vamos a leer cómo él mismo se describe en ese momento de su salida. Lo único que Jacob llevaba eran dos cosas: una palabra de bendición que Dios le había dado, y que se la había dado a Abraham, se la había dado a Isaac, porque era la descendencia de Abraham, y Isaac se la estaba recordando a Jacob. Una palabra donde Dios decía que los iba a bendecir. ¿Ok? Y lo otro que llevaba Jacob era obediencia a su padre, porque su padre le da las directrices y él se va hacia allá. De esta manera él emprende su viaje. Pero más adelante dice la escritura que solamente él llevaba un cayado en su mano. Por eso él dice: yo me voy por este camino, pero como yo no tengo nada, mi esperanza está en que en este camino Dios me dé de vestir y Dios me dé de comer. Y si Dios va conmigo y me da de vestir y me da de comer, Él será mi Dios. Y mi compromiso es que de todo lo que Dios me dé, el diezmo apartaré para Él. ¿Ok? Por tu causa he sido bendecido. Él se va. Pasamos al capítulo 30 y llegamos en el verso 25. Jacob ha ido exactamente al lugar donde Dios a través de su padre le ha dado el consejo. Llega a la tierra de Labán y comienza la brega en aquel familiar que llegaba, como decimos los maracuchos, con una mano adelante y otra atrás. No tenía nada, solamente la prenda de ropa que llevaba puesta y un cayado en su mano. Solamente eso llevaba. Pero repito, una promesa reposaba sobre él, una bendición de Dios reposaba sobre él. Y dice así, en Génesis capítulo 30 y verso 25: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José,
que Jacob dijo a Labán: envíame, e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, yo quiero que presten atención a este verso. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Yo decía que el título se llama Por causa de la palabra, y decía que eran 2 puntos. El primero que ya desarrollamos: por causa de la palabra somos atacados. Y el segundo que estamos en pleno desarrollo: por causa de la palabra de Dios dada a nuestras vidas, somos bendecidos. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida. Jacob ahora está respondiendo y está describiendo más o menos cómo estaba el hato de Labán, cómo estaba él con sus ganados. Y le dice: porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo, Labán le responde: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Hasta el momento notamos que este hombre que se va sin nada, con un cayado y una promesa, en obediencia, llega a la casa de un tío que tiene un rebaño, pero que tiene un rebaño pequeño, a lo cual Jacob le dice poco, ¿ok? Jacob, con una promesa sobre su vida, comienza a trabajar en la casa de Labán y en sus hatos, al mismo tiempo que recibe su primera mujer y luego su segunda mujer, y comienza a procrear hijos. Y él arregló salarios con su suegro Labán, y comenzó Dios a multiplicar bajo la administración de Jacob todos los ganados de Labán. Tan notorio que en el verso 27 Labán le dice, cuando Jacob le anuncia que se tiene que ir, Labán le dice: no te vayas, quédate. Yo he experimentado que Dios me ha bendecido por causa tuya. Dios me ha bendecido por causa tuya. Yo quiero decirte que el enemigo y esta sociedad golpean tu autoestima y la mía, señalándonos una y otra vez, diciéndonos que no valemos, que no servimos, que somos desgracia, que somos tropiezo. Han sido algunos tan osados que nos dicen que estamos azarados, y pare usted de contar. Pero yo quiero decirte que eso no expresa la verdad. Eso no expresa la verdad. Incluso aún si estas palabras hayan venido de un ser querido, de un padre o de una madre, realmente no expresa lo que Dios ha preparado para ti o ha diseñado contigo. La Biblia dice que de lo vil y menospreciado en este mundo, Dios ha tomado para avergonzar a los sabios. Así que yo he creído que los que más despreciados seamos, quizás Dios tiene propósitos con ellos, y debemos estar pendientes de eso. Así que Dios estaba bendiciendo la casa de este hombre por causa de un hijo de Dios llamado Jacob. Cuando
lo ve que prospera, en el capítulo 31, vamos a leer del verso 1 al 9, cuando lo ve que prospera en su patio, la envidia comienza a invadir el corazón de Labán y de sus hijos, porque no tolera que en sus propias tierras este hombre está siendo prosperado, está siendo bendecido, se está haciendo grande. Y ocurre esto, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Ya su cara no era de agrado porque su sobrino había llegado. Ahora su cara era de descontento y de molestia con su sobrino. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si nosotros notamos, Jacob tiene una promesa sobre su vida, pero la promesa no le abre un camino de rosas. Cuando él va allá sin nada, lo que consigue es un suegro tramposo, donde él se dedicaba a cuidar su hato y a pastorear sus animales, a cuidar de ellos, y su suegro lo engañaba. Allí dice que al menos 10 veces ya le había cambiado el salario, porque en resumen el salario era con los animales. Y Labán era tan vivo que sabía que sus razas de ovejas parían de cierta forma. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Gracias, Dios te bendiga. ¿Qué era lo que hacía? Que Labán le decía: las que paran así, como parían la mayoría, esas van a ser mías. Y las que paran de este color, como casi nunca parían, esas van a ser las tuyas, Jacob. Pero Dios estaba con Jacob. Y como Dios estaba con Jacob, en medio de la lucha lo bendecía. Y desde el día que hacían el trato, las ovejas comenzaban a parir diferente. Y parían, me perdonan, tengo cierta debilidad en el cuerpo, cierto malestar, pero Cristo nos da sanidad y de Él nos da la victoria. Pero si me notan raro es solamente eso. Entonces comenzaban a parir al revés, y a Jacob le crecía el ganado porque parían ahora de la forma. Venía Labán y decía: se me volteó la tortilla, vamos a voltear el trato. Y hablaba con Jacob y cambiaban y ponían al revés, porque él veía que parían de la otra forma. Desde el día que cambiaban el trato, la Biblia dice que las ovejas volvían a parir al revés y se volteaban y parían a favor de Jacob y en contra de Labán. De esta manera Jacob comienza a llenarse de ganado, comienza a llenarse de bendición. ¿Qué quiero representar con esto? Repito, un hombre que se había ido con una promesa sobre su vida de Dios, que no tenía nada, y lo que encuentra cuando llega son luchas. Un suegro con quien hace una sociedad y el suegro es tramposo. Un suegro con quien hacen un trato para que le dé a su hija como esposa y el suegro se la cambia. Y usted pare de contar. Pero ¿qué pasó? Que las luchas no pararon, pero las victorias tampoco. Yo no sé cuántos me oyeron. Porque Dios estaba con Jacob. Así Dios está con nosotros. Y aunque las luchas no paren, quiero decirte que Dios está con nosotros. Él ha prometido ir con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y su palabra dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y dice: a ti la gloria, Señor Jesucristo. Tuya es la gloria, Señor. Verso 7. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces.
Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. ¿Quién no le había permitido que le hiciese mal a Jacob? Ok. No era la fuerza de Jacob. No era como Jacob se defendía. Era el respaldo de Dios. Yo te digo algo. Puede ser que tú y yo no tengamos nada. Puede ser que algunos como yo solamente tengamos un cayado, que es el llamado de pastor. Pero tenemos a Dios con nosotros. Y puede ser que un día estemos atravesando el Jordán con solamente un cayado en la mano. Pero también puede ser que un día regresemos por ese mismo Jordán con 2 campamentos. Porque si Dios está con nosotros, lo tenemos todo. Lo importante es poner nuestro corazón en Él, nuestra mirada en Él. Si Él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Dice Jacob hablando con sus esposas, las hijas de Labán. Sin embargo, aunque Dios estaba con Jacob, las luchas no terminaban. Lo estaba prosperando, lo estaba bendiciendo, pero las luchas seguían. Jacob logra persuadir a Labán de que él se va a ir ya. Dios le había dado una palabra: te voy a ir a llevar esa tierra y te voy a volver a traer, porque te voy a bendecir y yo no te voy a soltar hasta que haya hecho en ti lo que te he dicho. La palabra era ir por un tiempo, hacer lo que tenía que hacer y regresar. Jacob estaba concentrado en eso y ahora se concentra en regresar. Labán quería impedir su regreso. Labán veía que era un beneficio tener a Jacob en su patio. La bendición de Dios bendecía a Jacob y también bendecía a Labán. Entonces, en el capítulo 31 y el verso 21, dice: huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días. Y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Están conmigo en el contexto? Se dan cuenta que el hombre planea perseguirlo, alcanzarlo para no dejar que se vaya. Y en uno de los días de descanso, el Señor le habla en un sueño reprendiéndolo y diciéndolo: ten cuidado. En pocas palabras, ten cuidado con lo que vas a hacer. Ten cuidado con el propósito que llevas contra Jacob. En pocas palabras, porque ese es mi hijo, yo estoy con él. Sobre él, como dice la palabra, como la niña de sus ojos. Porque en palabras maracuyas le está diciendo: no le vas a hablar golpeado. ¿Verdad que sí? No me le vas a hablar golpeado a mi siervo Jacob. Eso es lo que le está diciendo. El caraqueño diría: ¿qué te pasa, boleta? ¿Verdad? No me vengas con letras, deja tu lírica. Así diría el caraqueño, ¿verdad, Blanquita? Bueno. Ok. Entonces, Dios tenía cuidado incluso de lo que pensaban los hombres que estaban alrededor de Jacob y podrían amenazarle. Yo quiero que sepas que Dios no hace acepción de personas. Y como Dios tuvo cuidado de Jacob, tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de nosotros. Dáselo a Él se lo merece. Es la gloria. Señor, gracias. Tuya es la gloria y la honra, precioso Rey. Gracias por tu Espíritu Santo. Y Jacob estaba claro que la gloria no era de él. Hablando con sus esposas, las hijas de Labán, les dice: si Dios no estuviese conmigo, tu padre me enviaría pelado. Y aquí
En el verso 36, ahí mismo en Génesis 31 dice: entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? ¿Verdad que te has preguntado, cuando comienzas a caminar con Cristo y a hacer la voluntad de Dios, y de repente se te levanta quien nunca antes se había levantado? Y se levantan las luchas, y se levantan las bregas, y a veces decimos: ¿pero por qué? O sea, ¿qué le hice yo? Las personas que más amamos y nos aman, nos llaman locos cuando nosotros caminamos con Cristo. Pero es cuestión de perseverar. Es la persecución por causa de la palabra. Pero cuando nosotros hayamos perseverado un tiempo, aún esas mismas personas van a ser abrazadas por el Dios que te está bendiciendo a ti. Ese era Labán, y Dios estaba abrazando en bendición el hato de Labán por causa de su siervo Jacob. Y así sucesivamente. Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, le está hablando Jacob a Labán. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario, vuelve a decir Jacob, 10 veces. O sea que era verdad. Lo había hablado en privado con sus esposas, ahora lo estaba hablando de frente con Labán. Si el Dios de mi padre, y aquí llego cuando digo que Jacob sabía y estaba claro por qué a él le estaba yendo bien, y le daba la gloria al único que se la merece. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. O sea que Dios le había mostrado a Jacob que había reprendido a Labán a través de un sueño, y que Dios lo estaba defendiendo. Y en este momento Jacob está haciendo lo propio, le está dando la gloria al Señor y diciendo: gracias a Él yo estoy de pie ante ti. Gracias a Él yo estoy bendecido hoy. Si no fuera por Él, me hubieses dejado en la ruina. Amén. ¿Cuántos sabemos y estamos claros que si no fuese por Dios, nada tuviéramos? Separados de Él, nada podemos hacer. Pero qué bendición que nuestros días y años están pasando en la voluntad del Señor. Qué bendición. Porque no vale tanto lo que hoy podamos haber recibido como añadidura en la tierra. Vale un tesoro que se está guardando en el cielo, donde la polilla y el horrín no corrompen, es decir, las devaluaciones no lo disminuyen, sino que se mantiene intacto ese tesoro en el cielo. Por eso el Señor dice que hagamos tesoro en el cielo. Dios iba con Jacob y todo lo que tenía, no solamente con él, sino con todo lo que tenía. Ahí en el capítulo 32, en el verso 1 y 2 dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Noten ustedes, ¿tenía lucha Jacob, sí o no? Venía de todas esas luchas. Pero en sus luchas tenía bendición de Dios, sí o no. Venía muy bendecido. Y en el camino de Jacob, ¿estaba Jacob solo o Dios le acompañaba? Literalmente dice que vio ángeles, y él lo describió como es un campamento de Dios. Y yo recuerdo una escritura a los hebreos cristianos y a nosotros los cristianos, que dice que acercándonos a Cristo nos hemos acercado a la compañía de millares de ángeles.
Piensa en esas palabras. A la compañía de millares de ángeles. Tú y yo podemos decir, no lo vemos físicamente porque la Biblia dice que los ángeles son espíritus. Espíritus de Dios enviados a ministrar a favor de los que hemos de heredar la salvación. Pero tú y yo podemos decir con confianza, campamento de Dios es este. Cuando te sientas rodeada y rodeado por la oscuridad, por las tinieblas, por los problemas, tú puedes decir, campamento de Dios es este. Porque la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí está el Señor conmigo. Aunque yo no lo vea, Él está conmigo. Amén. Ok. Dios, tú me ayudaste. Con mi cayado pasé este Jordán y tú me traes sobre 2 campamentos. Él viene de regreso y llegamos al verso 9 en el capítulo 32 de Génesis. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán. Vamos a imaginarnos cómo iba Jacob. Él lo está describiendo en una oración con el Padre. ¿Cómo iba Jacob de aquí para allá? Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. De la nada, con un cayado que puedas tener como herramienta en tu mano para servirle a Dios. Si caminas en obediencia y consciente de que la presencia de Dios va contigo, de la nada Dios puede ir haciendo crecer eso hasta ponernos sobre 2 campamentos. 2 campamentos representa aquello que Dios pueda añadir a tu vida y a la mía, pero realmente Dios lo hace. Luego de eso, en el verso 22, ocurre algo muy trascendental en la vida de Jacob. Y es que hasta ahora hemos visto días de luchas, días de Dios estar con él, días de Dios proveerle, de Dios defenderle ante las trampas en el mundo. Pero faltaba algo, creo, a mi entender, lo más importante: que el corazón de Jacob, su vida fuera transformada, fuera cambiada. Y esto ocurre precisamente en ese camino de regreso. En el verso 22 dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Antes de seguir leyendo, yo quiero que veamos lo que estaba pasando, y Dios nos lo relata en la palabra según lo que hemos venido leyendo en orden, tomando los versos claves, pero viene en un orden cronológico. Jacob acababa de ver en ese camino que él venía que había un campamento de Dios con él acompañándole. Jacob, cuando se da cuenta y comprueba que la presencia de Dios está con él, se arreguinda de Dios y comienza a pedirle que lo bendiga. Pero ¿qué bendición le estaría pidiendo? Si Jacob acababa de orar,
diciendo: yo me había ido con un cayado, ahora tú me traes con tu misericordia, me has bendecido y me traes sobre 2 campamentos. ¿Qué le está pidiendo Jacob ahora al Señor que le bendiga? Ya ha venido pasando todo aquello y pasa este momento y se arreguinda de Dios. Bendíceme, bendíceme. Dios le dice: suéltame. Y Jacob le dice: no te suelto si no me bendices. No te suelto si no me bendices. ¿Sabes que hay una gran diferencia en lo que pasa en la vida de los seres humanos cuando tienen a Dios cerca? Algunos seres humanos tienen a Dios cerca y al darse cuenta se agarran de Dios en oración. Entienden que Cristo está allí, que Cristo nos lleva al Padre, y comenzamos a orar y comenzamos a reguindarnos de Dios para que Dios le dé un sentido a nuestras vidas, para que Dios redima nuestras almas, para que Dios traiga propósito, para que Dios nos bendiga. Pero hay otros que saben lo mismo, han visto que Dios está allí, han visto que Dios es real, pero no les importa. No les importa, está bien, está ahí. Está bien, Dios está con mi mamá, o Dios está con mi hermano, o Dios está con mi amigo, está bien, está con él. Pero no son, en su corazón no dicen: yo quiero ese Dios, yo quiero esa bendición. Y esto es un desperdicio tremendo, porque los que son conscientes de la presencia de Dios y comienzan a pegarse a esa bendición, sin lugar a dudas esa bendición los arropa. Aquí estaba, y ya lo van a ver más adelante, aquí estaba Jacob diciéndole: no te suelto si no me bendices, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu identidad, Jacob? ¿Qué es lo que tú piensas en tu corazón, Jacob? ¿Cómo es tu manera de pensar, Jacob, y de hacer las cosas? Porque el nombre en los hebreos tiene su significado. En todos ellos el nombre algo significa. Jesús se llama Jesús porque significa Salvador. A Jesús se le dice Emmanuel porque Él es Dios con nosotros. ¿Ok? Por ejemplo. Entonces, él respondió: Jacob. En pocas palabras, soy un hombre que camina amando a Dios y queriendo su bendición, pero con defectos. Soy un hombre que he mentido, y para alcanzar esa bendición aún he engañado. Porque Jacob significa suplantador o engañador. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El Señor le está cambiando en un encuentro con él la identidad a Jacob. Y le está diciendo: no serás más alguien que se perciba a sí mismo como un engañador. No será más alguien que se perciba a sí mismo como un mentiroso. No te es necesario mentir para alcanzar mi bendición. Yo lo puedo decir, o sea, no es la palabra correcta descifrar. Lo puedo entender por el fruto de lo que Dios hizo con él y de lo que Dios en este momento está haciendo allí en ese encuentro con él. Le dice: ahora tu identidad será Israel. Israel significa: tú eres un hombre y una descendencia por el cual Dios pelea, por el cual Dios defiende. Y fíjense que ya Dios lo venía haciendo con él. Estando en tierra de Labán, lo venía defendiendo. Dios venía peleando a favor de él. Dios venía reprendiendo a Labán a favor de Jacob. Pero aquí el Señor le cambia el nombre y le cambia la identidad. Y le dice: comienza a autopercibirte como un hombre de Dios, el cual Dios está con él y lo defiende. Tú no necesitas engañar, tú no necesitas mentir para alcanzar el propósito que yo tengo con tu vida. Simplemente cree en mí que yo el propósito lo tengo y yo lo voy a cumplir. En pocas palabras, Dios le está diciendo esto: porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Léelo para que veas. Dice: y lo bendijo allí. ¿Cuándo lo bendijo en su identidad?
cuando Jacob buscó la presencia de Dios y Dios le cambió la identidad, Dios le cambió el corazón, Dios le cambió el nombre, lo bendijo allí. Así regresó Jacob. Todo lo que para él parecieron amenazas en su vida, todavía ahí le quedaba otro reto. Estaba por encontrarse de frente con su hermano Esaú, de quien había huido para allá, para tierra de Labán. Esaú quería matarlo porque él lo había engañado para obtener la bendición. Pero en esa oración Jacob le pidió a Dios misericordia y le dio una estrategia. Jacob envía unos presentes a su hermano, le hace saber que vienen son de paz, y así como Dios trató con su suegro Labán para que no viniese con fuerza contra Jacob, asimismo Dios trató con el corazón de Esaú, y cuando se encontraron, en vez de matarle, se abrazaron y se perdonaron. Amén. Así que Dios puede cambiar. Lo importante es que tú y yo caminemos con Dios y estemos conscientes de que Él está con nosotros. Dios puede cambiar las historias más peligrosas, terribles y desagradables en historias de victoria, de bendición y de paz. Amén. Ok. El otro ejemplo es José. ¿Cuántos recordamos que ese joven de 17 años, llamado José, recibió en un sueño profecía de Dios de propósito con su vida, de que las estrellas se iban a inclinar a él, y esto era simbólicamente de que sus hermanos se inclinarían a él y naciones se inclinarían a él? ¿Cuántos recuerdan eso? Dios le entrega en un sueño esa promesa a José. ¿Y qué creen que vino inmediatamente después de la promesa? Alegría, días de refrigerio y tranquilidad. No. Comenzaron los días más difíciles de la vida de José, precisamente por causa de la palabra de Dios. No sé cuántos van conmigo. Él estaba apacentando las ovejas de su padre. Él tenía temor de Dios, tenía comunión con Dios según la palabra nos los hace saber. En esa comunión, en un sueño, Dios le da una palabra. Ese sueño significa una palabra profética donde le iba a bendecir en un futuro. Inmediatamente, por causa de esa palabra, porque los hermanos de José estaban tranquilos, a pesar de que su papá le obligaba a que le dijera la fama de sus hermanos y en qué andaban. Hasta ahí ellos llegaban, estaban tranquilos. Pero cuando José abre la boca y les dice: Jehová me ha dicho así en un sueño, esta palabra, Jehová me ha dicho que va a hacer esto, entonces allí comienza la persecución por causa de la palabra. Y se vienen contra él y lo quieren matar y lo venden a los ismaelitas. Cuando Dios ayuda a José como ayudó a Jacob, el pozo estaba vacío. Así sigue Dios ayudando a todos sus siervos. El pozo donde lo tiraron para que se ahogara estaba vacío. Eso lo hizo Dios. Luego lo venden a los ismaelitas y así sucesivamente. Pero ¿qué pasaba? Que donde José estaba, Dios lo acompañaba y le bendecía. Y vamos un momento a Génesis 39, rápidamente. Leemos allí. Llevado pues José a Egipto, después de que pasó el peligro de que lo mataran sus propios hermanos. Esto es fácil decirlo. Difícil es estar en los pies de alguien que ve y entiende que sus hermanos lo odian, que sus hermanos se están levantando contra él, que sus hermanos lo quieren quitar del camino. Eso sí es difícil. No cualquiera se levanta emocionalmente y espiritualmente de algo como eso. Hay gente que ha llegado a quitarse la vida por cosas como esa. Pero Cristo cambia las cosas. Él cambia ese sentido. La desgracia la cambia en victoria. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Detente un momento y respóndete la siguiente pregunta. José lo odiaron sus hermanos, lo quisieron matar, lo tiraron a la cisterna, lo vendieron a los ismaelitas porque Dios no estaba con él. Lo lograron hacer porque Dios no estaba con él.
precisamente porque Dios estaba con él y había una palabra de Dios para bendecirlo, el mundo se le viene encima. Identifica esto. El mundo espiritual. Comencé en la introducción diciendo que cuando Cristo ha llegado a nuestras vidas, el mundo espiritual se estremece. Se estremece el reino de los cielos para salvarnos y bendecirnos. Y se mueve el reino de las tinieblas para tratar de devolvernos hacia atrás. ¿Ok? Hay gente que comienza a caminar con Cristo y cuando ve las luchas tiene miedo y retrocede. Por eso te decía con todo mi corazón lo que Dios te dice con todo su corazón. Nunca retrocedas, nunca vuelvas atrás. Dios está con nosotros. Y dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Qué veía el amo? Que Dios estaba con José. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le dijo, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, escuchen esto, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿Por qué bendijo la causa del egipcio? Les voy a decir esto, pero no, no lo vamos a manejar con inmadurez. Pero yo quiero decirte, como Dios está contigo y conmigo, donde nosotros estemos o lleguemos, llega la bendición y está la bendición. Porque Dios está con nosotros. Pero esto no es para que te engolfe y diga, donde yo llego está la bendición. Cuidado te pones con ese engolfamiento porque Dios te puede... Tenemos que ser humildes. Mientras más Dios nos bendiga, más sencillo y más humilde. Pero ¿por qué te digo esto? Porque repito, el enemigo va a tratar de decir lo contrario. Hago un paréntesis. Días de Acab y Jezabel, rey de una parte de Israel donde estaban llevando el pueblo a los falsos profetas de Baal, o por los falsos profetas de Baal, a falsos dioses. Por causa del pecado de fornicación espiritual que había, Israel cae en sequía, cae en ruina. Toda esa tierra estaba en ruina. Dios levanta y envía al profeta Elías. Lo lleva a ese lugar. Elías destruye el altar a Baal y a los falsos profetas de Baal los mata. Los acaba y los quita de en medio. Y después que él quita eso, ora a Dios para que vuelva la lluvia. Cuando Elías llega y se presenta ante el rey Acab, que junto a su esposa eran los culpables de la ruina que estaban viviendo, ¿a quién creen ustedes que le echa la culpa? El que conoce la historia sabe que Acab le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Le dijo así a Elías. ¿Eres tú el que por tu culpa estamos en esta desgracia? Pero Elías había forjado su identidad en el Señor, aunque no era perfecto. Porque después de eso vino la cueva. Y ustedes saben lo que significa la cueva, ¿verdad? Miedo, angustia, depresión. Después de ver que Dios me ha usado, aún soy débil. Si Dios no me fortalece, no soy nada. Pero ahí estaba el enemigo. Como te dice el enemigo, es por culpa tuya. Por eso la carta a los romanos, a los cristianos nos dice, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? ¿Quién condenará si Cristo es el que murió y también resucitó? ¿Ve? Pero eso fue lo que Acab hizo. Él era el culpable de la desidia espiritual y material que Israel tenía. Y él trató de trasladar y señalar esa culpa a Elías. A veces nos dicen así. Yo iba a un taller de refrigeración para la camioneta y como era malo el técnico, y yo no se lo decía por amor a él, no quedaba bien y se rompía y se rompía. Y tuvo la osadez el supervisor de decirme que yo estaba azarado. Y yo le dije, azarado el diablo. Lo rechazo en el nombre de Jesucristo. La bendición de Dios está conmigo. Pero si yo no tengo mi identidad en Dios, me comienza a dar vuelta. Yo lo que soy es un azarado.
Y yo lo que soy es un azarado. Y pues comienzo como Calimero y yo soy un azarado. Y todo me sale mal. Y si yo comienzo a creer que todo me va a salir mal, ¿qué cree usted que me va a pasar? ¿Por qué Dios alimenta nuestra fe en Él? Para que nos venga lo que Él nos tiene. ¿Por qué el enemigo trata de robar la palabra que ha sido sembrada de Dios para que creamos en sus malas palabras? Para que vayamos a la derrota. Entonces, bueno, yo tenía que decirle como Elías, no, el culpable son ustedes que no son buenos técnicos. Pero no, yo lo amé y le dije, está bien. Dios está conmigo, estoy bendecido, no soy así. Y nunca más fui a ese lugar. Fui a otro lugar y ahora se arregla lo normal, cada 2 años, cada 1 año, cuando se tiene que dañar, pues. Pero no era que estaba azarado, pero te lo van a decir. No sé si me explico. Te van a señalar, el enemigo te va a señalar de que tú eres la culpable, de que tú eres el culpable. No, la bendición de Dios está con nosotros. Su bendición camina con nosotros. Bienaventurado es el ser humano cuyo Dios es Jehová. Eso significa le va a ir bien al ser humano que su Dios es Jehová. Entonces, a ver, hice el paréntesis de Acab y Elías. Venimos aquí de nuevo. Y él le hizo mayordomo a su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Ok? Dios estaba con él. Pero el hecho de que Dios estaba con él no era color de rosa. No olvidemos de dónde viene. Todo lo que viene pasando José. Y cuando tú estés pasando pruebas, no te olvides. Eso no quiere decir que Dios no está contigo. Quizás la prueba está delatando que Dios está contigo. Quizás la prueba está gritando al mundo que hay un hijo o una hija de Dios que va a pasar por aflicciones, pero que Dios lo va a sacar de las aflicciones. Amén. Ok. El otro ejemplo es Obed-Edom. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo, cuando tomaba el rey David las riendas, el arca de Dios estaba rodando por lugares menos donde tenía que estar, que era en Israel. Y para hacer el relato corto, estuvo mucho tiempo en casa de ciertas personas donde nada ocurrió. Pero quiero resaltar en 2 de Samuel lo que ocurrió en la vida y en la casa de un hombre que apenas la tuvo 3 meses. 2 de Samuel capítulo 6 y verso 11. Dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Se parece cuando dice el Espíritu Santo a través de los apóstoles en los Hechos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Se parece cuando Cristo está en casa de Zaqueo y Zaqueo se para arrepentido. Y Cristo dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. No dice solamente a Zaqueo, dice a esta casa. ¿Ok? Se parece porque Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. ¿A causa de qué? A causa del arca de Dios. ¿Qué representaba el arca de Dios? La presencia de Dios. Donde está la presencia de Dios hay bendición. Hay bendición. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Otro ejemplo que también pasó con Elías fue cuando Dios lo envía a la casa de la viuda, y ya lo he compartido con ustedes. Pero Elías llegó allá con Dios sobre su vida, en obediencia a una directriz que Dios le había dado, y pareciera que lo que había ido a llevar Elías a aquella casa era desgracia.
Porque lo primero que se encuentra es que quedaba el último bocado y Dios le había dicho que ahí se le había dado orden de que lo sustentaran. Parecía desgracia, pero no, Elías fue obediente y le dijo: dame a mí primero. Y luego Dios le multiplicó la provisión a la viuda y al hijo, y la sostuvo y no permitió que se murieran de hambre, que iban a morir de hambre. Pero inmediatamente después el hijo de la viuda se enfermó, estando Elías viviendo allí, en un aposento aparte que tenía esa mujer en la casa. El hijo de la viuda se enfermó y se murió. Y Elías entendió lo que tú y yo entendemos muchas veces: Señor, aún vas a hacer morir al hijo de la mujer que me ha dado alojo y alimento. Yo he venido a ti como hombre de Dios, como hombre tuyo, y vas a azotar su casa con desgracia, en pocas palabras. Pero lo que parecía una desgracia era para Dios convertirlo en una victoria, porque a la final Elías oró por el niño y Dios resucitó al niño y se lo entregó a la mujer. Estoy seguro que esa mujer necesitaba ver eso para volver su corazón a Dios, porque la harina y el aceite no lo habían logrado. Yo no sé cuántos entienden, porque eso fue después de la harina y el aceite, de que ya no estaba faltando. Y asimismo el rey David, Dios a través de él llevó a recuperar lo que Israel había perdido con reyes que no temían a Dios. Y a través del rey David, que sí buscaba a Dios, comenzaron ellos a recuperar tierras y muchas de las cosas que habían perdido. Y una buena noticia más: hemos llegado a la conclusión. Y escribí en la conclusión así. Escucha, escribí en la conclusión así: bienaventurados somos. ¿Cuántos escucharon? ¿Cuántos me ayudan a desglosar la palabra bienaventurado? ¿Qué significa? Unos dicen 3 veces feliz, otros dicen 2 veces feliz. ¿Qué más dice? Bienaventurado es una palabra compuesta de bien y de ventura. ¿Ok? Ventura es lo que viene y se le antepone el bien. Dios te está diciendo de antemano: si Jesucristo y Jehová es tu Dios, te va a ir bien. Te va a ir bien no significa todo es color de rosa, pero sí significa te va a ir bien. ¿Cuántos entienden? Aunque pases días buenos, aunque pases días malos, te va a ir bien, porque Cristo está al frente. Y más poderoso es el que está con nosotros que el que pueda estar en el mundo. A ti la gloria, Señor. Bendito sea tu nombre. Para ti los aplausos, Jesús. Tuya es la gloria, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Mateo capítulo 5. No se asusten, ese es el verso de la conclusión. A ver. Mateo capítulo 5. Y quiero decirles de antemano que por favor nadie se vaya a retirar, ¿ok? Luego de la administración vamos a orar y a entregar nuestros diezmos y ofrendas. Y luego les voy a transmitir con video una información muy importante que escuchen toda la iglesia. Así que quiero que ninguno se vaya, que se quede hasta el final, porque es muy importante. Mateo capítulo 5, desde el verso 1 dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quiero hacer una pausa y que nos ubiquemos en el contexto histórico en que el Señor está dando estas promesas. Mateo capítulo 5, apenas comenzaba el ministerio de Jesucristo en la tierra. Apenas comenzaba a anunciar el reino de los cielos y a formar discípulos. ¿Ok? Como él sabía que los estaba formando y que los iba a enviar, él los estaba formando, por ejemplo, para que fueran humildes, pobres en espíritu. Él los estaba formando y sabía que iban a llorar.
Él los estaba formando para que fuesen mansos. Entonces Cristo se adelanta sabiamente, precioso nuestro Señor y amoroso y sabio como nadie. Se adelanta y comienza a preparar el corazón de sus hijos, a quien Él le está formando para que vivan de esa manera y para que sepan que tienen. Mis lágrimas dicen que recibiré consolación. Mi humildad dice que me pertenece el reino de los cielos. No sé cuántos entienden. ¿Ok? Él comienza en esto. Mateo 5, repito, estaba comenzando la predicación de las buenas noticias. Bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán los humildes, les va a ir muy bien. Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a ser consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Está Lorena por aquí? Ok. ¿Qué recibirán los mansos? La tierra por heredad. ¿Se acuerdan del reino milenial? Cómo comienza la eternidad en esa aventura tremenda. Por eso dice la tierra por heredad. Porque tú puedes ver a muchos cristianos que han partido, y si tú no comprendes esto dices, pero él no recibió la tierra. Y ya va. Ese momento no ha llegado. Ese momento está pronto a venir, pero va a llegar. Va a llegar y vamos a reinar con Cristo en la tierra. Y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Tú te das cuenta que las bienaventuranzas las siguen caracteres que Cristo está formando en nosotros? Cristo quiere que seamos de limpio corazón, Cristo quiere que seamos humildes, Cristo quiere que tengamos misericordia, Cristo quiere que seamos mansos, Cristo quiere que seamos pacificadores. Leí el 9, lo leí. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron. Cristo te dice, ten en cuenta, así persiguieron a los profetas que tú admiras. ¿Cuántos algún día han visto los milagros de Elías y han dicho, ay, quien fuera como Elías? Y que uno orara y descendiera fuego del cielo. Los milagros de Eliseo, los milagros de Jeremías, de Isaías. ¿Cuántos algún momento quisieran ser como esos profetas, verdad? Bueno, así persiguieron a esos profetas que fueron antes de nosotros, dijo el Señor. Así que con este mensaje precioso, el Espíritu Santo, termino. Creo que vale la pena leer de nuevo esta reflexión que escribí. Si acabas de ser tocado o tocada por el amor del Señor y has decidido seguir a Cristo y han venido problemas a tu vida con tus seres amados, con tu trabajo, con cualquier cosa donde tú te desenvuelvas, el Señor te dice, no te rindas, no temas, sigue adelante. Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Sigue adelante, no vuelvas atrás. Si has colapsado, inténtalo de nuevo. Vuelve a intentarlo.
Dios puede hacer florecer el desierto y cambiarlo todo en un momento. Amén. Señor, gracias. Gracias por esta palabra que nos hace conscientes de la verdad. Por causa de tu venida a nuestras vidas, Jesús, nuestras vidas han sido redimidas, muy bendecidas. Pero también por causa de esa misma presencia tuya y bendición en nuestras vidas, por causa de tu palabra, hemos tenido un mundo de las tinieblas que se nos levanta. Pero gracias, Señor, porque ¿qué es el mundo de las tinieblas para ti, Jesús? Si tú lo venciste, tú lo despojaste de autoridad, tú lo destruiste en cuanto a nosotros con tu obra redentora en la cruz. Allí clavaste el acta de decretos que nos era contraria. Ahí fue borrada con tu sangre. Ahí despojaste de autoridad a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos. Allí nos pusiste como tu cuerpo, si tú eres nuestra cabeza, Jesús, y al enemigo bajo nuestros pies. Gracias por hacernos saber que las luchas que enfrentamos se deben a nuestro caminar contigo, y que podemos tener confianza de que tú, así como estuviste con Jacob, hoy estás con nosotros. Que tú nos acompañas y campamento de Dios hay alrededor nuestro, pues tu palabra dice que tu ángel acampa alrededor de los que te tememos y nos defiendes. Podemos tener confianza de que tú nos ayudas. Tu palabra dice que estás con nosotros como poderoso gigante. Quiero pedirte, Dios, que levantes al que está caído emocionalmente, que sanes al corazón contrito, al corazón herido, quise decir, que lo sanes, Señor, tu presencia. Y que tu presencia traiga aliento de vida, traiga fe y confianza en ti, y podamos ver cómo tu mano nos levanta, cómo tu mano nos abraza, cómo tu mano nos lleva adelante a cumplir el propósito que tienes con nosotros en la tierra. Señor, gracias, porque desde que te conocimos, nuestras vidas, aunque han pasado pruebas, nunca hemos pasado derrotas. Todo ha sido de gran bendición. Los momentos buenos, pero también los momentos malos por ti han sido transformados para la bendición de nuestras vidas. Te doy la gloria, Padre, y la honra. Te digo, Señor, que queremos seguir caminando contigo. Hoy más que nunca no vamos a volver atrás. Abrazados a ti, Jesús, siendo tú nuestro Señor, agarrados de tu mano, porque separados de ti nada podemos hacer. Levántate, Padre, defiéndenos de nuestros enemigos y danos amor y sabiduría para seguir adelante. Permite que nos encontremos cada uno de nosotros en el centro de tu voluntad para nuestras vidas, y estando allí conscientes de que estás con nosotros, que las perturbaciones, las luchas, las dificultades no nos muevan, no muevan nuestra identidad. Y así como Jacob, así como José, así como Elías, así como todos tus siervos, como Pablo y Silas y Pedro, así como todos ellos, podamos estar firmes, firmes sabiendo que estamos parados sobre la roca inconmovible de los siglos, Jesucristo, el Rey de los reyes y Señor de los señores. Bendice a tu iglesia, Dios, en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto
de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me encontró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido, díselo, seguir a Cristo con todas tus fuerzas. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí.
decidimos caminar con Él, porque su amor nos venció. Él nos amó a nosotros primero, por eso le podemos ahora amar a Él.